qué tú estás haciendo para alcanzar y ver esa promesa materializada en tu vida. ¿Estás caminando como el Señor quiere que tú camines? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué no las estás viendo? Tienes tanto tiempo en que no llega. Hay algo. El Señor no te va a premiar en desobediencia. Es que dice la palabra que nosotros debemos someternos a Dios. Someteos pues a Dios. Y Él hará conforme a su voluntad. Dios les bendiga, somos el Ministerio Evangelístico Caminando Bajo Su Gloria, en ese segmento Reflexiones de Vida. En esta ocasión tenemos a una guerrera de Dios, profeta, nuestra querida y hermana Joanka García, que en este momento tiene una palabra para tu vida, de reflexión a tu vida, para que te levantes de esa situación tan difícil que estás atravesando en este momento. Dios te bendiga, Joanka, bienvenida. Dios te bendiga, Susana, muchas gracias por permitirme estar aquí. Agradezco al Señor porque Dios es bueno y nos permite estar aquí en este momento para darle una reflexión de fe al pueblo de Dios y también al mundo que está tan de espalda a Dios y estamos muy falta de fe. Amén. Brevemente vamos a orar para entrar en lo que es la palabra del Señor, para que el Señor nos dé lo que es el entendimiento y las personas que vayan a escuchar esta reflexión puedan ser tocados y puedan ser llenos del Señor. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque tú eres el Rey de Gloria y tú eres el Todopoderoso. Señor, nos ponemos en tus manos y todo lo que hagamos, Señor, sea usted tomando el dominio y el control, y que toda la gloria y la honra sea suya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este momento vamos a leer la palabra, gloria a Jesús, y vamos a rapidito buscar en Génesis capítulo 12, gloria a Jesús, y vamos a hablar de un hombre muy mencionado en la Biblia, de generación en generación. Amén. Y la palabra de Dios va a ser leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y será de bendiciones. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y será benditas en ti todas las naciones y toda la tierra. Amén. Gloria a Jesús. Vemos que el tema que el Señor me pone para darle una reflexión al mundo y también a nosotros como cristianos es que caminando bajo una palabra, pero ciego. ¿Por qué ciego? Porque nosotros muchas veces queremos cuestionar a Dios cuando nos dice que tenemos que hacer algo. Y nosotros, como es normal, el ser humano le encanta saber qué va a hacer de eso que el Señor le está diciendo. Pero ¿qué pasa con esto? Abraham no cuestionó a Dios. Muchas veces estamos en una zona tan tranquila que nosotros no queremos ni siquiera ir a la iglesia. Bien, porque nosotros estamos bajo aire, estamos tranquilos y no nos queremos mover de ahí. Pero ¿qué pasa? El Señor quiere que nosotros nos movamos en fe. Amén. Y esto fue lo que le pasó a Abraham. Abraham quizás quiso quedarse ahí, pero él tomó la decisión de seguir y escuchar la voz de Dios. Algo que me impacta en la palabra es que Abraham dice que Abraham obedeció. Algo que está falta el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está falta de obediencia. ¿Por qué estamos falta de obediencia? ¿Por qué no vemos lo que Dios ha prometido para nosotros? Porque no obedecemos. El Señor dijo en su palabra: quiero más obediencia que sacrificio.
O sea, no sacrifique el animal que tú vas a sacrificar por tu pecado, no sacrifique el ayuno, no pase hambre, porque el Señor no está recibiendo nada de eso, porque tú no estás obedeciendo a la palabra del Señor, al mandato, a lo que Dios dijo de ti que se va a cumplir. Claro, tú dices, sí, se va a cumplir por encima de cualquier cosa. Abraham tenía una promesa y él quería que eso se iba a cumplir. Claro que sí. Pero ¿qué pasó con Abraham? Él tuvo que obedecer. Aunque duela, aunque sea difícil, aunque sea un sacrificio, pero sí duele. Déjame decirte que duele. Obedecer a Dios duele, porque es que no obedecemos porque queremos, porque nuestra carne es dueña y señora de querer hacer lo que le da la gana. Amén. Entonces, cuando la carne quiere hacer lo que le da la gana, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Someterla y traerla a la obediencia. Y tanto en el pueblo de Dios como en el mundo hay personas de espalda a Dios porque no queremos obedecer a Dios. Abraham salió de su parentela, se fue a donde el Señor le dijo, y allí Abraham fue bendecido. Pero hay algo que me impacta en la palabra, y es que Abraham venía de gente que eran idólatras. Así es. Abraham venía de gente que lo que querían era, que lo que vivían era bajo dominio de idolatría. Por eso es que el Señor en este momento le dice a Abraham, sal de tu parentela, o sea, sal de esa zona, que ahí no te puedo bendecir, porque si te bendigo ahí, los que están a tu lado no te van a creer o van a tronchar el propósito que tengo contigo. Te necesito en otra tierra, porque como dice la palabra, nadie es profeta en su tierra. Amén. Agradecemos al Señor, viendo cómo Abraham, hasta esta generación, todavía es un punto de qué hablar. Es un punto de cómo ver que nosotros podemos tener fe. Muchas veces tú estás pidiendo algo, pero el Señor se enfocaba en decirle a la gente, ¿tú crees? Hay que tener fe y creer. Hebreo 11:1 dice, es pues la fe de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para tú orar a Dios, para tú buscar algo, un propósito en Dios, tienes que estar convencido de que Dios te está escuchando. También tienes que tener esa fe de que Dios va a hacer lo que tú estás pidiendo. ¿Cuántas personas estamos orándole al Señor? ¿Cuántas personas estamos pidiéndole algo al Señor? Y no vemos nada. Y estamos fuera fuera, ya como dudando. Pero me impacta que Abraham en ningún momento registra en la Biblia que él dudó. Jamás. Y otra cosa, Joanca, que Abraham es un punto de referencia en este tiempo para esta generación. Lo vemos como el padre de la fe, una persona que se movió en fe, pero no solamente en eso, sino que donde quiera que Abraham se movía, levantaba altar al Señor. Amén. O sea, que era una persona que si estoy en esta tierra, en este lugar aquí, yo voy a levantar un altar de agradecimiento al Señor por lo que va a hacer conmigo. Así es. Por lo que va a hacer en mi generación, porque el Señor le prometió también a Abraham una generación incontable. Pero el Señor le pidió algo a cambio de que Él le iba a dar esa generación. Esa generación tenía que obedecer a Dios. Amén. También, qué bueno que tú tomas ese punto de referencia, porque Abraham levantaba altares al Señor. La palabra altar la gente la mal interpretado, porque la gente cree que un altar es un altar de hechicería o de cualquier cosa. No, tú le levantas altar a Jehová en cualquier lugar donde tú estés. Claro, en tu casa. Hasta en tu casa, caminando en la calle, tú puedes estar orando, tú puedes estar en comunión con Dios y tú estás levantándole un altar a Jehová. ¿Sabe por qué Abraham, yo viéndolo desde este punto de vista, ¿sabe por qué Abraham fue bendecido? Porque donde quiera que Abraham llegó, no importa si la tierra era árida, si era rocosa, si era tenía mucha, no era plana, no era llana,
sino que Abraham se enfocó en poner a Dios en primer lugar. Cuando nosotros decidimos poner a Dios en nuestro camino, poner a Dios en nuestro caminar y pensar del día a día, ponerlo en primer lugar, porque el Señor dijo mandamiento, lo dio, amarás a Dios sobre todas las cosas. Así es. Y amando a Dios sobre todas las cosas y poniendo a Dios en nuestro propósito, entonces vamos a ver el cambio del día a día, tanto como cristiano, pero también como inconverso. Porque los inconversos también tienen una parte de fe, que oran. Aunque ellos no lo digan, pero oran. Muchas veces me he encontrado con personas que me dicen, sí, yo oro. Y he sido bendecido. Lo que le he pedido al Señor, el Señor me lo ha dado. Amén. Pero algo que Abraham hizo, que te lo voy a poner en énfasis, y es que en un momento Abraham fue llevado a la corte del faraón. En algún momento vamos a ser llevados a la corte. Así es. En algún momento vamos a ser confrontados por la corte del mundo o de la gente, porque faraón significa o representa a la gente del mundo. Entonces, como vamos a ser confrontados, nosotros tenemos que tener cuidado, y por eso Abraham hace ese enfoque de obediencia. Por eso Abraham obtuvo el renombre de decir que hoy es el padre de la fe, como muchos tantos otros en la Biblia tienen nombre, y todavía estamos hablando de estas historias que realmente a nosotros hoy por hoy nos deja una gran enseñanza, nos deja un gran camino que vivir y que caminar. Sé que muchas veces entramos en duda por lo que estamos pidiéndole al Señor, pero yo sé que el Señor entiende nuestra humanidad, por eso el Señor vino a morir por nosotros. Y desde la descendencia de Abraham hasta David, el Señor Jesucristo fue hijo de esa descendencia de David. Por eso cuando hay un ciego que clamaba y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Pero si nos enfocamos, debemos saber que la fe sin obra es muerta. Pero la obra sin fe también es muerta. Nosotros debemos saber y entender que tenemos que caminar en fe, en obediencia, caminando con los ojos puestos en Él, que nos llamó, y el que dijo de nosotros un propósito en algún momento. Todos los que estamos aquí, tanto delante de cámara como detrás de cámara, tenemos y caminamos por una palabra. Amén. Por una palabra que se dijo desde el inicio del mundo, y desde el momento en que el Señor inició a hacer el mundo, dijo, para este momento mis hijos van a estar allí hablando de mí y hablando de alguien que yo escogí para hacer el propósito del Señor. Amén. Amén, amén, así es. Es una promesa que nos alcanza a nosotros también. Amén. Esa promesa que el Señor depositó en Abraham y en su descendencia, a nosotros también nos toca. Amén. Lo que pasa es que condicionamos al Señor a lo que Él nos promete. Entonces, muchísimas veces el Señor nos promete tal cosa, pero entonces como cristianos no llevamos una vida conforme a como el Señor quiere que la llevemos. Entonces, esa promesa que pasa se aleja. No es que no te la va a dar, porque el Señor no es hijo de hombre para mentir. Amén. Él te va a dar la promesa, pero caminando bajo obediencia. Amén. Amén. Así. En desobediencia el Señor no te puede bendecir. No. Eso es lo que muchas personas creen. El Señor no puede bendecir a nadie en desobediencia. Para ver esa promesa tiene que haber obediencia en la vida del creyente. Muchos de nosotros tenemos promesas. Tú tienes promesa de parte de Dios. Muchos. Todo el que nos está mirando detrás de cámara también tiene promesa de parte del Señor. Ahora bien, ¿qué tú estás haciendo para alcanzar y ver esa promesa materializada en tu vida? ¿Estás caminando como el Señor quiere que tú camines? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué no las estás viendo? ¿Tienes tanto tiempo en que no llega? Hay algo. Verifica qué es lo que estás haciendo mal. ¿Por qué no llega?
porque si el Señor te la prometió, si fue Él que la prometió, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Amén. 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 Así es. Susana, hablando de eso, viendo muchas cosas en el pueblo del Señor, conociendo muchas personas que tienen palabra del Señor, pero se desesperan. Porque también tenemos que ver en la Biblia cuántos años esperó José para ver el propósito de Dios. ¿Cuántos años esperó Moisés para ver el propósito de Dios? ¿Cuántos años esperó el mismo Abraham para ver su promesa cumplida? Amén. Entonces, para ver esa promesa cumplida, nosotros tenemos que entender que nuestra humanidad tenemos que someterla a la voluntad del Dios. Señor. Porque si nuestra humanidad no es sometida a la voluntad del Señor, lamentablemente el caso, nosotros vamos a desesperar y vamos a errar en el camino. Amén. Entonces, muchas veces nosotros no hemos permitido cuestionar a Dios cuando dice que el soberano tú no lo puedes cuestionar. Pero yo creo que el Señor mandó a su Hijo a morir tanto en la carne para que Él entendiera cuál es la debilidad de nosotros. ¿A dónde es que nosotros estamos fallando? ¿Y por qué? Porque muchas veces en fe, tú te ves, por ejemplo, enfermo. Pero el Señor te dijo que esa enfermedad no es para morir, pero tú estás agonizando. Tú estás que ya no puedes más. Y que aún tu fe mengua en ese momento. Y dice la palabra que no es pecado debilitarse y menguar en nuestra fe. No. Sino que en el momento dado, el Señor aumentará esa fe. Solo tenemos que pedirlo. Solo tenemos que decirle al Señor, Señor, ven en mi auxilio, aumenta mi fe. Yo me imagino que Abraham, caminando en fe, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, óyeme, es tremendo ir a caminar y tu hijo mismo preguntarte, ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Pero Abraham tenía tanta fe que aún en ese momento él le dijo, Jehová proveerá, Jehová sabrá cómo lo va a hacer. Hablaba con alguien y yo siempre medito en la palabra y yo sé que nosotros caminando en fe es que vamos a lograr llegar a la promesa. Caminando en fe es que vamos a llegar, porque Moisés caminó en fe, solamente que hubo algunas cosas que desobedeció, pero la promesa estaba de ahí. Así es. Y tú decías ahorita que hay personas que debemos revisarnos. ¿Por qué no se cumplen las promesas en nuestra vida? ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, si estamos desobedeciendo a Dios, no creo que sea gratuito que el Señor te va a premiar por tu desobediencia. Mi niño está desobedeciendo, sí, pero yo le voy a premiar que él me está pidiendo un carro. No, el Señor no te va a premiar en desobediencia. Es que dice la palabra que nosotros debemos someternos a Dios. Someteos pues a Dios. Y Él hará conforme a su voluntad. Nosotros debemos entender que la fe es lo que mueve al ser humano. Y que debemos saber que sí, que Abraham caminó en fe. Y que Abraham, cuando se vio en la corte del faraón, allí, que el faraón le dijo, ¿por qué no dijiste? ¿Sabes? Porque el Señor tuvo que mostrarle al faraón lo que estaba sucediendo para no acarrear maldición en ese momento. Porque Jehová dijo, o lo dejas ir, o te mato. Era literal que lo iba a matar, exactamente. Amén. La gloria es para el Señor de que podamos hablar hoy de caminando con una palabra, pero literalmente estamos ciegos. No hay una ceguera espiritual aquí, no. Estamos hablando de que estamos caminando porque el Señor dijo que hay que caminar en esa palabra. O si no, entonces usted no estuviera aquí creyéndole al Señor que el Señor dijo que iba a preparar morada.
que Él volvería otra vez. Si no, el Señor, si no, no estuviéramos aquí. O sea, es una palabra que nos mantiene, pero es una palabra que nos mantiene sobre la fe. Amén. Si no, porque este es el término que queremos llevar bien claro a los oyentes, a los que van a ver esta reflexión en algún momento. Tú que me estás escuchando, tú que me vas a ver en algún momento de esta palabra de reflexión, y es que si tú no tienes fe, pues pídele al Señor que aumente tu fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que te va a llevar a la palabra y al cumplimiento de la palabra que Dios dijo de ti. Amén. Otra cosa que agregar al tema. Bueno, no creo que tenga mucho que abundar, porque la palabra de Dios es muy concisa y precisa. Amén. Sí quiero decirle a las personas que en algún momento van a ver este video, no importa la circunstancia, no importa la situación por la que esté pasando, créele a Dios y ten fe que Dios hará. En el momento preciso, Él hará. ¿Por qué Él va a hacer en el momento preciso? Porque esto no es al tiempo tuyo ni al tiempo mío, es al tiempo de Él. Muchas veces tú estás pidiendo al Señor que te dé algo, pero el Señor entiende que tú no estás preparado para recibirlo. Abraham tenía 75 años de edad cuando el Señor le dijo, sal de tu parentela, y Abraham nunca le dijo al Señor, pero a esta edad, yo viejo, ya una persona de edad muy avanzada, no, Abraham obedeció al Señor y siguió y hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Y hoy por hoy estamos viendo los frutos de Abraham. Hoy por hoy estamos viendo el beneficio de tener fe. El beneficio de tú pasar por el mundo y no ser uno más del montón, sino ser una persona que deje huellas, pero huellas buenas. Huellas que en algún momento puedan decir, wow, en algún momento me sentí un poco cabizbajo, pero vi una reflexión en algún momento de alguien que sí me levantó el ánimo. Amén. Así que si te encuentras enfermo, si te encuentras pasando por situaciones económicas, si te sientes pasando ahora mismo por situaciones de matrimonio, de hijos, que tu esposo, que la esposa, que muchas situaciones que se nos presentan en el día a día del ser humano, ten por seguro que es una parte donde Dios tiene que hacernos entender que aquí es donde tenemos que poner la fe en obra. Muchísimas gracias, Joanka. Amén. Excelentes palabras para aquellas personas que, estando en el camino, muchas veces no ven el cumplimiento del Señor en sus vidas. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, así es. Es importante que la persona lo sepa, y muchas veces hasta se nos olvida. Y ya para concluir con este segmento, nos gustaría que despidiera con una oración. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Y como el tema es fe, hoy quiero orar por ti que me está viendo, hoy por ti que está diciendo ya no voy para ningún lado, ya tiré la toalla. Hoy te digo, levántate, porque la fe lo puede todo. Porque si tú crees en Dios y tienes fe, las cosas van a suceder. Oramos al Señor para que aumente tu fe en el nombre de Jesús. Señor, gracias te doy por este ministerio. Gracias, Señor, a las personas que han hecho posible que esté aquí, Dios, hablando con denuedo de tu palabra, Jesús. Padre, en esta hora pido y ruego al Señor por las personas, Dios mío, que están de aquel lado, que, Señor, se sienten abatidas y caídas y que han perdido precisamente la fe, Señor. Señor, yo sé que usted puede aumentar la fe. Aumente la fe, Señor, de estas personas que se sienten ya, Señor, sin solución, sin esperanza, sin ningún camino que escoger. Porque yo sé, Señor, que usted está ahí, que usted no lo ha olvidado y que usted no lo ha dejado. Bendigo la vida de todos y cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús.
hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Así es.